Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. En los controles nos acompaña Víctor Salazar, a quien agradezco. Y también vamos a ver qué compositores, qué artistas nacieron o nos dejaron un día como hoy. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el compositor danés Niels Wilhelm Gade y el joven compositor costarricense Sergio Delgado. Ellos nacieron un día como hoy. Sergio es nuestro radio escucha frecuente, así que si nos está escuchando, muchas felicidades en su día. Y por cierto, hoy, en el día de su cumpleaños, la Orquesta Sinfónica de Heredia se estrenará su obra, Nocturnos ad Bravo, hoy a las 8 de la noche en la parroquia de Heredia. Así que le deseamos toda la suerte en el estreno mundial de su composición y también nuevamente feliz cumpleaños, Sergio. También hoy conmemoramos al compositor italiano Francesco Gasparini, al austríaco Hugo Wolf y al español Miguel Llobet, quienes nos dejaron un día como hoy. Y no olvidemos que hoy es viernes y como cualquier viernes tenemos una entrevista. En el estudio nos acompaña el pianista Manuel Matarrita, a quien damos la bienvenida. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Caterina. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y como siempre, pues es un privilegio poder compartir un poco con la gente que a lo largo de todo el país y fuera del país nos está escuchando. Excelente. Bueno, Ujú. si alguien nos está escuchando fuera del país, bueno, muchos saludos de Costa Rica. Claro que sí. Lindo país. Manuel, nuestra conversación de hoy será alrededor de las actividades que usted ofrece tanto como pianista solista, como pianista acompañante y también en su faceta reciente que yo no conocía, Ajá. como el compositor. Y bien, empezamos con las actividades como pianista solista. Sobre Ancestro, ¿verdad? Sí, Hablemos sobre Ancestro. este es un programa que preparé este año de danzas latinoamericanas. El año anterior estuve trabajando con música centroamericana y de hecho el hilo conductor de estas obras fue la influencia del romanticismo en música centroamericana. Contrario a lo que, sobre todo fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Europa, que la gente piensa que música latinoamericana es música siempre rítmica, muy movida, muy folclórica, si lo podemos llamar de alguna manera. Lo que encontré fue música con influencias del romanticismo europeo en estas obras centroamericanas que ejecuté el año pasado. Bueno, esto fue un proyecto que ya finalizó y este año entonces quise explorar la otra faceta, que es esta que acabo de mencionar, la música folclórica, la música rítmica. Y entonces armé un programa de danzas latinoamericanas de distintos países. Hubiera querido, más bien, incluir danzas de cada país de Latinoamérica, pero es virtualmente imposible, ¿verdad? Entonces hice una selección. Lástima, Sí, aunque bueno, este es buen proyecto, ¿verdad? O sea, pasar por toda América Latina. Sí, pues me imagino que sería posible, sí, ¿verdad? claro que sí, todo es posible en nuestra vida. Sí, sí, Ahora sí, por ejemplo, usted estaba hablando del primer proyecto, Centroamérica y Romanticismo. sí. Y este proyecto no está grabado, nosotros podemos consultar, tal vez está en YouTube. No, En ¿cómo? YouTube existe una conferencia, un Ujú. recital de conferencia que ofrecí en junio del año pasado. Sí, tengo proyecto de grabar esta música porque la primera parte del proyecto, que fue parte de mi licencia sabática el año pasado, era investigar, escoger un repertorio de cada uno de los países de Centroamérica. Eso sí, lo pude Imagino lograr. no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil en ciertos países. En Ujú, Guatemala, Costa Rica y Panamá, sí, sobre todo Guatemala y Costa Rica, había bastante ujú. accesibilidad. El Salvador, Honduras y Nicaragua fue bastante complicado. Pero Delgadillo Sí, pertenece, digamos, al romantismo, de ¿verdad? Nicaragua, Soy de totalmente. Nicaragua. Sí, Ajá, sí, sí. sí. Bien, ahora, por ejemplo, a mí me llamó la atención el nombre de este nuevo proyecto, que es Ancestro, Sí. porque cuando estamos hablando de ancestros, hablamos de épocas más pasadas y remotas, o sea, todavía más allá. Ujú. Y bien, y aquí entonces, ¿cómo se presentan los compositores? Pues la inspiración para el nombre Ancestro viene de una de las danzas justamente que se llama así, que es del compositor Germán Darío Pérez, que es colombiano. Es la obra que abre este recital. Es un bambuco, una combinación bambuco con pasillo. Y me llamó mucho la atención el nombre. O sea, la pieza se llamaba así porque así la bautizó su autor, pero me pareció que era como una llamada al ancestro musical latinoamericano,
a los ritmos folclóricos, que sí, tal vez no son de De más épocas allá. de más allá, pero que sí nos llaman por lo menos a evocar épocas pasadas nuestras y que sobre todo siento que se está perdiendo en Costa Rica. No sé si sucederá lo mismo en el resto de Latinoamérica, pero nuestras generaciones ya no conocen tanto la música folclórica Ujú. porque no existe un interés por difundirla como lo existió, por ejemplo, cuando yo era niño, que todos teníamos que bailar, conocíamos la música folclórica, aunque existía solo un disco de música folclórica, pero eso era lo que conocíamos. Ahora yo creo que las nuevas generaciones no tienen acceso tan fácil a eso, a pesar de que estamos Ujú. tan tecnológicos, pero no es tan fácil acceder a eso. ¿Y va a ofrecer alguna conferencia sobre este recital o simplemente será recital? Porque es interesante tal vez comparar los ritmos en su, digamos, estado original, o sea, Ajá, cómo se baila o se, bueno, se practican en su estado original, digamos, como bambuco, ¿verdad? exacto. Y después cómo el compositor lo traslada a la partitura. Sí, de hecho, eso es un proyecto, pero eso es el próximo año. Este año quiero dedicarme a tocar en varios Sí. lugares este repertorio y el año próximo, perdón, sí hacer ya una investigación un poco más profunda. Bien, entonces estábamos hablando de esta primera, digamos, primera parte Sí, de sus actividades. ¿Cuándo serán? Porque si habrán, como hay diferentes conciertos. Ujú. exactamente. Es una especie de gira. Digamos que podemos verlo de esa manera porque sí se va a presentar en varios lugares, tanto dentro como fuera del país. El primer concierto fue el lunes pasado en El Salvador, en el Museo de Arte de El Salvador. Mañana lo presentaré en la Galería Internacional Carmichael, que eso es en Barrio Montt, Ujú. a la par de la Capilla Santa Margarita. Están cordialmente invitados. Mañana a las 7 de la noche es entrada gratuita. El próximo sábado, que es el 2 de marzo, estaré en el Museo Figueres Ferrer, ¿De San Ramón? En San Ramón, el 20 También, ¿a qué hora? a las 4 de la tarde, Ujú. sábado a las 4 de la tarde. Después, el 25 de marzo, estaré en la sede de Occidente, en la Universidad de Costa Rica, eso es a las 3 de la tarde. Y ya después va a haber dos actividades un poco más grandes que son aquí en el aula magna de la Universidad de Costa Rica, el 2 de mayo a las 7 de la noche. Y en el Teatro Nacional, en la sala principal, el 15 de junio a las 7 de la noche también. Bueno, sí, o sea, la actividad es bastante larga, ¿verdad? Y podemos, ya olvidamos de las fechas, donde Ajá. podemos consultarlas. Sí, claro, en mi página en Facebook pueden poner Manuel Matarrita Pianista o Ujú. si no, también tengo un blog que es muy fácil acceso, manuelmatarrita.com. Ahí está actualizado constantemente las actividades. Muy bien, excelente. Entonces pasemos a la segunda Ajá, actividad, que es precisamente la zarzuela. Sí, exactamente. cuéntenos por qué de pronto la zarzuela, por qué no, Ajá. no otro tipo de actividades. No fue tan de pronto, es un proyecto que llevo como 10 años. Ujú. Eh, Creo que como mucha gente conocemos una canción de Ernesto Lecuona que se llama María la O, que ha sido popularizada por una numerosa cantidad de cantantes líricos y populares. Es quizás una de las canciones más famosas. Eh, yo tenía conocimiento de que existía una zarzuela que se llamaba igual, entonces probablemente esta canción, que es La Romanza, provenía de allí. Y en una oportunidad que estuve en un concierto en Perú, tuve la oportunidad de escuchar otra de los fragmentos de esta zarzuela y me llamó muchísimo la atención porque era una combinación para mí muy bien realizada, muy bien lograda de la música caribeña, de los ritmos caribeños, de las síncopas, del danzón, de la guajira, con la música lírica. Entonces me interesé por tratar de conseguir alguna grabación, que hay muy pocas por cierto. Y desde que escuché esta obra, me quedé totalmente enamorado. Hace 10 años. Hace 10 años. Ujú. Y Ernesto Rodríguez, le presenté el proyecto a Ernesto hace 10 años y desde entonces estamos con la idea de hacerlo. Pero por diversas razones, pues no ha sido posible. Mayormente por financiamiento y porque no teníamos en ese momento el elenco completo que pudiera hacerlo. Y el año pasado otra vez me surgió el gusanito y entonces sencillamente propusimos una fecha. Dije, hagámoslo. Me dediqué a hacer la instrumentación. Eso fue otro de los problemas, porque Bueno, entonces no va a sí, estar acompañado por el piano, no, sino, por un ensamble. ajá. Esto fue otro de los problemas. No, la música no está tan fácilmente accesible. Intentamos en Cuba, intentamos en Miami y aparecían pedazos, aparecían manuscritos.
hasta que finalmente logramos dar con toda la partitura para piano y canto. Una opción era hacerlo con piano, por supuesto, pero esta música requiere de percusión, requiere de otro tipo de acercamiento tímbrico, entonces me dediqué a hacer una instrumentación para un ensamble de 12 músicos que me tomó su Ujú, buen ratillo. ujú. Y entonces esto es lo que finalmente vamos a presentar. ¿Quién va a dirigir este conjunto? Pues lo voy a hacer yo Ah, desde el bueno. piano, desde el piano. Ah, bueno. Pero por supuesto que la idea es buscar músicos experimentados que podamos Ujú. hacerlo más como música de cámara que Pero como bien, solo. me llamó atención que ustedes van a presentar en el Teatro Nacional, Sí, en el teatro al mediodía. Y correcto. sabemos muy bien que los tiempos de este concierto son muy, o sea, fijados, Ajá. ¿verdad? Ujú. Menos de 50 minutos. ¿Cómo hicieron los cortes? Sí, Sí. la duración de la zarzuela, bueno, la zarzuela es un género lírico que, como saben, surgió en España y se diferencia de la ópera, que tiene textos entre cada uno de ellos, más o menos como la opereta francesa, como el musical inglés y estadounidense, tiene textos. Nosotros no vamos a hacer una versión escenificada, sino que solamente en concierto. Vamos a hacerla narrada, porque consideramos que es muy complicado poner una sinopsis en un programa de mano y que la gente lo tenga que leer. Es mucho más Sí, sí, sí. dinámico Ujú. que alguien lo narre. En esta versión, con la narración y con todos los números, dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Todo lo que hicimos fue quitar unas partes instrumentales, algunos números que se repetían y logramos condensar en una versión de 45 minutos. Bueno, Pero no afecta sí, de ninguna manera sí, la sí, sí. historia. Ujú. Bien, ahora, me gustaría preguntar, lástima que solo una vez van a No, presentar, ¿o sí? sí lo vamos a Sí. presentar 2 veces más, Ujú, el 3 y el 4 de abril en el Teatro Juvenil a las 7 de la noche, 7:30 ujú. de la noche. Y ahí sí ya la versión La más versión sí, completa, de hecho, completa. vamos a unirlo con un homenaje a Lecuona, el compositor, Ujú. y vamos a hacer una primera parte, no muy extensa, una media hora más o menos de canciones de Lecuona. Esto sí va Ujú. con Lecuona piano. que murió en 1919, 1963. 63, Sí. entonces Eh, son como, ¿cuánto? A ver, contamos, a ver si. 50 y Sí, 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 casi 60 y seis, sí, ajá, sí, algo así. 56, algo así. Bien, ahora sí, la actividad de hecho que me llamó atención, o sea, revisando sus notas de prensa, es precisamente recital Invenciones y Sí. Canciones, Ujú. que incluirá varios estrenos de composiciones originales suyas para piano y para canto. Ujú. Bueno, cuéntenos sobre esta actividad. Sí, eso es un recital que voy a ofrecer. Es la primera vez que hago un recital completamente de música de mi autoría, porque en realidad no me he dedicado a la composición de manera sistemática, ni tampoco me considero un compositor en el amplio sentido de la palabra, como una persona que tiene formación en eso. Me considero más un músico que le gusta componer Ujú. libremente, sin ninguna aspiración, sin seguir ningún canon estético necesariamente. Eh, y al cabo del tiempo me di cuenta que ya tenía suficiente material como para presentarlo todo, sobre todo las canciones. Yo trabajé mucho tiempo, todavía lo hago, como pianista acompañante de cantantes, entonces he conocido bastante los recursos, he conocido bastante el gremio. Y mi primer acercamiento, no a la composición exactamente, pero sí a trabajar en ese formato de canto y piano, con mis aportes, mis propios aportes, fue con arreglos de canciones costarricenses, que fue una publicación que se hizo y una grabación más adelante, de canciones populares como Caña Dulce, Luna Liberiana, de los compositores de la segunda mitad del siglo XX de Costa Rica. Sí, ustedes presentaron con Ernesto, ¿verdad? Sí, Junto con Ernesto, sí. ajá. Esto fue Sí. hace del año 2006 más o menos, que Ujú. se logró hacer la compilación y la publicación. La grabación sí fue bastante tiempo después. Y yo creo que nosotros tenemos esta grabación Sí, claro que en sí. la radio, sí, Sí, sí. ajá. Es un disco que se llama Sí, Voces del Corazón, sí. fue de hace Ujú, 2 años. Y a raíz de esto, un alumno de la cátedra de canto me pidió que para su recital de graduación, que si yo me animaba a escribir una canción original. Y dije, ¿por qué no? Entonces hice una canción que se llama Anhelos Hondos, que es un texto del poeta de San Ramón, por cierto, Lisímaco Chavarría. ujú. Esto fue un poema que siempre, a pesar de que es muy oscuro y habla de la muerte, de hecho, este poema se conoció después de que Lisímaco Chavarría murió. A los pocos días él murió de tuberculosis, muy joven. Y entre sus cosas últimas encontró este poema
que sí habla de que él quiere morir y que quiere ser feliz en el cementerio. Es un poquito lúgubre. Sin embargo, desde que estaba en el colegio me llamó la atención y entonces musicalicé este poema. Esto fue en el año 2010 y nunca más volví a componer. Ujú. Hasta el año 2016, usted se acordará de esto, ¿verdad? Sí, Rubén Para Darío. Rubén Darío, Ajá. que le pedí a algunos compositores del país, a Sergio Delgado, que por cierto, si nos está escuchando, Sí, felicidades, Sergio, nuevamente. a Eddie Mora, a Marvin Camacho. Ujú, que cumplen mañana. Marvin Camacho y Eddie Mora cumplen Ah, mañana ahora. Sí, usted no cumplirá en estos no, días, ¿no? yo soy diciembre. Bueno, a ellos tres entonces les solicité y de repente digo yo, ¿y por qué también no me Ujú, animo a escribir un par de canciones? Y fue así como compuse dos canciones. Y pues habían quedado ahí, ajá, nunca más se volvieron a interpretar. Y toda esta, digamos, esta iniciativa de volver a componer surgió el año pasado. Hubo un acontecimiento que realmente me llenó como de mucha insatisfacción, de mucha intranquilidad. ¿Se acuerda cuando hubo una manifestación en la plaza, en la Parque La Merced, ujú. eh, contra los nicaragüenses Ah, que sí, estaban claro, claro, eh, ajá. Ah, sí, viniendo a sí, sí, Costa Rica? claro, sí, Eso sí, realmente me gustó mucho, me golpeó bastante. Y fue así como compuse una canción, fue mi manera como de ajá, responder, un ujú, manifiesto si se quiere, una canción con texto de Jorge de Bravo que se llama Nosotros los Hombres. ujú. Eh, Esta, la que vamos a escuchar exactamente. La ahorita. canción se Ujú, llama Vengo a buscarte, hermano, que es ujú, la sí. primera línea de ese verso, de ese poema. Y a partir de ahí como que se despertó mi vena de Sí, componer. sí, sí, sí. Y Siempre hay algo, ¿verdad? Que empuja y ya sí, fluye. Sí. entonces logré reunir 12 canciones Ujú. para este concierto, que en realidad han sido compuestas desde agosto hasta hace un par de semanas. Ajá, o Ujú. sea, de verdad esto fue no fluyente, sino es como Sí, una, no sé, avalancha. sí. Bueno, había una Sí, otra, perdón, ajá, sí, sí. que me pidió Ismael Gamboa para un Ujú, recital que hizo ajá, con sí. textos de Bravo. Esa sí, Hace poco esa fue también, sí. hace año y medio más o menos. Sí. Pero todo lo demás sí fue Ahora, reciente. sí, por eso me llama mucha atención que usted, bueno, de Lisímaco Chavarría, usted sí ya nos comentó, es Sí. solo un poema que usted musicalizó. No, al Sí, final resultaron cuatro. sí. Cuatro de Cuatro. Lisímaco Chavarría, sí. Ajá. Sí, porque Lisímaco Chavarría conocemos como un modernista, Sí. poeta modernista. ¿Cómo usted utiliza los recursos modernistas musicales para musicalizar a Lisímaco Chavarría? Pues yo no trato de hacer una asociación conceptual, por lo menos no del modernismo, sino lo que me sugiere el texto en sí. Ujú, Entonces, por ejemplo, cuando hablo de anhelos hondos y él habla de que suena la campana y que estaba en el pueblo, trato de alguna manera de retratar eso musicalmente. Entonces, cuando hablo ujú, del pueblo, trato de hacer un ritmo más o menos de tambito, ujú, pensando en que eso alude de alguna manera al campo, al pueblo. Las campanas sí son sonidos agudos en el piano. ujú. Eh, O bus- sea, entonces usted busca en el texto, y eso quería sí, precisamente preguntar, en cada texto usted busca algo musical o algo, una asociación de, digamos, lo que dice el texto, o busca más bien porque cada poema también tiene, digamos, su propia vida, ¿verdad? Su propia esencia. sí, A veces uno solo va de esencia a la música. Usted entonces va de palabra a la música. ¿Cómo es? sí, sí, Sí. sí. Lo que me sugiere el texto, no necesariamente tratar de describir, en el caso de Anhelos Hondos sí era como más Ujú, descriptivo, todos estos elementos que estoy eh, mencionando, pero por ejemplo, musicalicé también uno de Julián Marchena que se llama Viajar, Viajar, ujú, y lo que me, lo que me sugería era la libertad de vagar, de andar por el mundo, y entonces lo escribí sin barras de compás para que fuera mucho más libre, una especie de recitativo ujú, largo. Entonces es como lo que me sugieren cada uno de los textos de manera individual, sin ujú. tratar de conceptualizar mucho. Ajá. Entonces no trabaja, digamos, tampoco en el ritmo del poema, sino usted escoge su propio ritmo, porque bueno, los poemas sí tienen como, no Ah, sí, sé, ¿cómo decir rimas, verdad? sí, sí, O claro. sí, o No, ahí sí, metros. no, ahí sí Ujú, soy muy, digamos, me dejo guiar por el ritmo de la palabra, ujú. definitivamente.
Sí. Ajá. O sea, bien, ahora, ¿por qué usted de pronto escoge estos poemas literarios? ¿Por qué de pronto Lisímaco Chavarría? ¿Por qué Jorge de Bravo? Bueno, ya usted explicó. ¿Por qué Roberto Brenes Mesén? Julián Marchena. Sí, definitivamente O sea, todos todos costarricenses. Ajá, costarricenses. bueno, Rubén Darío, ¿verdad? Y Rubén Sí. Darío, bueno, Ujú, ese fue un caso sí. diferente. Eh, Porque sí quería volver los ojos a nuestros ancestros nuevamente, a Ajá. nuestros poetas y ser parte. Yo creo que cuando uno toma un poema ya existente y le da música, es como darle más alas al poema. Es como, yo no puedo decir que mejorarlo de ninguna manera, pero sí dar una versión de como yo interpreto, como yo siento y como yo puedo hacer llegar ese poema. Y creo que la voz de nuestros poetas, sobre todo Roberto Brenes Mesén, por ejemplo, porque Jorge de Bravo es bastante conocido, es Ujú. considerado de los más grandes, pero Roberto Brenes Mesén, a pesar de que conocemos el nombre, no es tan conocido, su obra no es tan conocida. Entonces era como darle de alguna manera voz y que no quedara en el olvido. Lo mismo sucede con Max Jiménez. Y otro poema que es muy especial es de un poeta que se llama Manuel Martínez y que era mi abuelo. Ujú. Él era hondureño, pero se vino a Costa Rica desde muy joven y desde los años 20 estuvo acá. Y yo tengo la fortuna de tener sus diarios, dentro de los cuales vienen unos poemas. Y leyéndolos, pues elegí uno para musicalizarlo también. Muy bien. Y bien, repetimos cuándo serán estos conciertos. Invenciones y Canciones, es el 11 de marzo. El 11 de marzo, el lunes, que es el primer día del ciclo lectivo de la universidad, aquí en la Escuela de Artes Musicales, en la Sala Cuyel, a las 7 de la noche. ¿Y va a repetir algún momento? Sí, en la misma Galería Carmichael, en Barrio Ujú. Montt, esa misma semana, el sábado, es el sábado 16 a las 7 de la noche. Y bien, ¿con quién va a cantar? Porque bueno, necesitamos cantantes, ¿verdad? Sí, eh, agrupé estas canciones en 4 ciclos. Eh, por lo general, un ciclo de canciones se agrupan por un mismo tipo de voz o por canciones del mismo poeta. Eh, Sin embargo, más bien mis agrupaciones fueron por temas. Entonces, hay un ciclo que se llama Despedidas. Aquí hablo de estos de la muerte, sobre todo tienen que ver con la muerte. Ujú, Eh, el de Lisímaco Chavarría está ahí. Hay otro que se llama Cantos Errantes, que es donde incluye este de Jorge de ujú, Bravo y donde básicamente a lo que trato de aludir es el tema de la migración, de lo ujú, que significa ser extranjero eh, en otros lugares o en el mismo propio ujú. territorio Sí, todos natal. nosotros vivimos ahí, los tres, incluyendo usted en Estados Unidos, Víctor aquí, y yo también aquí. Y todos tenemos sangre migrante. Sí, sí. O sea, fue un tema que, como le digo, me cautivó desde el año pasado. Después otro que se llama Serenatas. Esto es mucho, no diría menos profundo, pero es de un carácter mucho más jovial. Y aquí es diferente, digamos, son 2 poemas de Lisímaco Chavarría y uno de Joaquín Gutiérrez, pero son totalmente costumbristas, incluso con palabras que se usan solamente en el campesino. Entonces es un espíritu mucho más jovial. Y las otras son las canciones de Rubén Darío que había compuesto en 2016. Y para esto entonces solicité la colaboración de algunos estudiantes de canto de la Escuela de Artes Musicales. Estarán Kevin Godínez, barítono, Ana Verónica Sánchez, que es mezzosoprano, Ismael Gamboa, que es invitado de la Universidad Nacional, tenor, Giancarlo Rodríguez, que es tenor, Giancarlo Zamora, tenor Ujú. también, Tenor. Ujú. y Ernesto Rodríguez, que es el profesor de la Cátedra de Ajá. Canto. Sí, ahí falta soprano, ¿verdad? Ah, perdón, Elena Sí. Celaya. Ah, Elena Elena Zelaya. Celaya también, sí. Ah, muy bien. Aquí nos escribe Arostegui Yarcel Bonilla, o Yersel Bonilla, Ajá. usted sí conoce. ¿No? Dice, Rubén es más conocido, creo. Bueno, imagino Rubén Darío, que nos está hablando, Sí, claro. imagino. Bien, entonces, Manuel, antes de escuchar su pieza con Kevin Godínez cantando, ¿nos puede otra vez, digamos, como dar un repaso de sus actividades? Claro que sí. Que son bastantes, pero Son bastantes. Y sí, y de una vez que consulten en la página Manuel Matarrita Pianista en Facebook o manuelmatarrita.com. correcto. Ujú, El primero es el recital Ancestro, que son danzas latinoamericanas para piano solo. La primera presentación acá en Costa Rica cercana es el día de mañana a las 7 de la noche en la Galería Carmichael en Barrio Montt. Eso es a la par de la Capilla Santa Margarita, Barrio Montt. Es
bastante fácil de llegar y es entrada gratuita, así que si pueden acercarse, serán súper bienvenidos. Se repetirá en San Ramón el próximo sábado, el 2 de marzo, a las 4 de la tarde en el Museo Figueres Ferrer. Y después en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica el 2 de mayo y el 15 de junio en el Teatro Nacional. La primera actividad. Esa es la primera actividad. Después la zarzuela, perdón, María la O, de Ernesto Lecona, que presentaremos por primera vez el 5 de marzo. Eso es de este martes en una semana. Es la inauguración de la temporada Teatro al Mediodía. Entonces están invitados a las 12 de mediodía en el Teatro Nacional. Esto es un esfuerzo, como he dicho, de muchos cantantes y con gran apoyo de la Escuela de Artes Musicales. Y lo presentaremos nuevamente en el Teatro Eugene O'Neill, aquí con la colaboración del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, 3 y 4 de abril. Y después este concierto de música original, de canciones y también unas obras para piano que no mencioné, que participaré yo como pianista y David Sarabia, que interpretará una obra también. Esto es el 11 de marzo, primer día del curso lectivo en la Universidad de Costa Rica, a las 7 de la noche. En la Escuela de Artes Musicales, Correcto. la Sala Cuyel. Bien, y ahora sí, vamos a escuchar su pieza. ¿Nos puede presentarla o sea, introducirnos? Aunque bueno, ya ha dicho bastante, pero bien, nuevamente. Sí, Sí, claro. porque en la radio hay que repetir. Sí, cómo no. Esta canción se llama Vengo a buscarte, hermano, y está inspirada en el poema Nosotros los hombres de Jorge de Bravo. Como les decía, es una especie de manifiesto, una reacción a incidentes que ocurrieron para mí lamentables el año pasado en el Parque La Merced, donde hubo una manifestación contra la migración nicaragüense en Costa Rica. Fue mi manera, pues, de reaccionar. Y cuando uno compone una pieza, es difícil darle vida en el sentido de que necesitamos quien nos ayude a hacerla, quien se tome el tiempo de aprendérsela. Y en este caso quiero agradecer a Kevin Godínez por haber tomado el tiempo. Agradezco a todos los músicos que van a participar el 11 porque de verdad lo han tomado de manera muy seria. Pero Kevin, que el año pasado me ayudó a grabar esta canción para poder ponerla en las redes y que la gente la conociera. Bien, entonces vamos a escuchar la pieza de Manuel Matarrita y yo por mi parte me despido de Manuel, ¿sí? Claro. Agradeciendo su compañía con nosotros en el programa 245. No, muchísimas gracias por la invitación y a los radioescuchas, muchas gracias por escuchar y ojalá que puedan acercarse a las Sí. actividades. Manuelmatarrita.com, ahí pueden ver todas las actividades. Excelente. Sí, y Víctor, por favor.